¿Quién como Dios? Un saludo muy especial y fraterno para todas aquellas personas que con tanto empeño y dedicación nos siguen en este programa, que han sido pues fieles y constantes en esta experiencia maravillosa de ir profundizando más en este tema de apóstoles de los últimos tiempos. Ahora es que estamos haciendo énfasis especialmente en los fines de los tiempos. Bueno, pero antes de comenzar vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te ponemos en tus manos preciosas esta charla, este tema, para que seas tú derramando el Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones, para que sí, guiados por este amor maravilloso, que es el amor que ha brotado de tu corazón santísimo, del corazón amantísimo del Padre, podamos conducir nuestras vidas según tu voluntad, ser transformados cada día más semejantes a ti, recuperar nuestra imagen y semejanza a ti, que hemos perdido por el pecado. Por eso necesitamos la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, para poder transformar nuestra vida. Te suplicamos que derrames tu sangre preciosa, redentora y divina, que la sangre que has derramado en la cruz por nosotros, Señor, se vierta ahora generosamente, nos blinde, nos selle y nos protege de todo mal y peligro. Sella, Señor, estos medios de comunicación, todos estos equipos electrónicos, sella cada una de nuestras vidas, nuestras pertenencias, nuestras familias, para que nada ni nadie, ni el mal ni el maligno nos puedan hacer daño. Sumérgenos en esa una burbuja de amor de tu sangre preciosa, para que quedemos blindados, Señor, de las rechazas del mal, para que se puedan ser libres para ti, para la gloria tuya, para alabarte y bendecirte durante toda nuestra vida y por toda la eternidad. Madre Santísima, Inmaculada y Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, maternidad divina, virginidad perpetua, asunta al cielo en cuerpo y alma, te queremos glorificar y bendecir en este día. Te queremos dar infinitas gracias, Madre, por tu intercesión, por tu sí heroico, por tu sí valiente, porque has sido capaz de enfrentar cuántas cosas. Sabías que tu sí era un riesgo hasta de la vida, y más sin embargo no tuviste temor, te abandonaste en el Señor, y este sí hermoso tuyo nos trajo la salvación, al Emanuel, al Dios con nosotros. Por eso estamos eternamente agradecidos contigo, mamá. Hoy acudimos a ti, a tu intercesión, Madre Auxiliadora, para que nos ayudes, alcances las misericordias divinas para nosotros, para la humanidad entera. Te encomendamos a ti, Madre, este programa, para que seas tú, Madre preciosa, Madre del fin de los tiempos, Madre del Apocalipsis, que nos ayudes a comprenderlos más, porque tú eres la que más nos has hablado de estos temas, tú nos has enseñado mucho en tus diferentes apariciones. Por eso nos encomendamos a ti. Nos encomendamos también a San José, también que es este custodio redentor, también que estaba reservado tan especialmente para este fin de los tiempos. Aquí, San José, te encomendamos toda nuestra vida. Gracias, San José, por tu intercesión, por tu amor. Protégenos, guárdanos, defiéndenos. Y nos encomendamos a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, a todos los ángeles, a todos los santos, especialmente a San Francisco Javier. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces aquí seguimos en esta maravillosa tarea de ir descubriendo cada vez más el signo de los tiempos, para poder ubicarnos en el contexto histórico en el que nos tocó vivir. Por eso los invito a que con mucha dedicación, atención, nos sumerjamos más en la palabra de Dios, que es la que nos da signos más evidentes, más veraces, más contundentes. También nuestra Madre Santísima en muchas apariciones nos ha hablado del fin de los tiempos, que ya como lo he dicho, no es fin del mundo, no es que el mundo se vaya a acabar, no, es un proceso de transición, de paso, para poder llegar ya a los tiempos nuevos de esperanza, de alegría, donde reinará el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esa nueva era pero una nueva era de verdad, no la falsa nueva era, no los engaños de la nueva era que el mundo propone, no, que está tratando de remedar la nueva era que nos habla la Virgen María en sus apariciones, donde reinará en el corazón de Jesús y María, donde se acabará tanta injusticia. Entonces, como recuerdan, en el tema anterior pudimos descubrir los signos macros, grandes, importantísimos para este fin de los tiempos, que es la manifestación mucho más fuerte del Espíritu Santo, la manifestación mucho más fuerte de la Santísima Virgen María y también la manifestación mucho más fuerte de San Miguel Arcángel.
Ahora vamos a ver otros signos, aunque son menores, pero que también son importantes para poder ir descubriendo la real situación. Entonces, muy bien, vamos a ver, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que definitivamente vamos de mal en peor. Puede que el mundo se esté desarrollando tecnológico, político, tal vez económico, científico, militar, pero moralmente vamos mal, vamos de para atrás, cada vez las familias más degradadas, los jóvenes cada vez más sumergidos en la droga, en el ateísmo, en el satanismo, en la homosexualidad, en la prostitución, en cuanta cosa terrible hay en la violencia. Entonces vamos de mal en peor. Las cosas no están mejorando en el mundo, aunque mucha gente se da unos alientos positivistas. Claro que siempre tenemos que tener esperanza, claro que sí. Sabemos que el triunfo, la victoria es garantizada, la Virgen María nos lo dice, el Señor lo dice. Y si no, la muerte de Jesús en la cruz sería vana, no tendría sentido. La muerte de Jesús en la cruz es victoria absoluta, garantizada de que vence. Pero esta es una guerra que hay que lucharla, aunque Él ya la venció. Entonces, pero sí es muy importante entender que vienen momentos difíciles, porque el Señor lo dijo, habrán tribulaciones como nunca antes las ha habido. Pero una persona de fe, una persona de oración, una persona espiritual, las tribulaciones no es el acabose, no es el fracaso total, no es la angustia y la desesperación, sino la esperanza, sino la certeza de que ya va a venir esos tiempos nuevos, que es un momento de parto, donde una mamá va a dar a luz y duele y se angustia, pero cuando ya tiene su bebé, se da cuenta que los dolores de parto fueron nada comparado a la alegría de tener el bebé. Pero es muy bueno tomar conciencia de que es necesario en estos momentos una intervención divina. Realmente, como va el mundo, de mal en peor, nosotros humanamente no podemos. Ya el poquito granito de arena que aportamos es muy mínimo para la vastedad del problema, la gravedad, la dimensión del mal que hay en estos momentos en el mundo. Por eso vamos a hablar un poquito de este mal que hay en el mundo. Y vamos a iniciar, por ejemplo, con el caso del aborto. El aborto es un signo muy grande, muy delicado, muy grave, porque tal vez nunca se ha cometido un crimen tan inmenso como el aborto. Es un genocidio de millones de bebés a nivel mundial. Si el Señor no perdonó a Sodoma y Gomorra por un pecado que es también grave, pero es menos grave que el aborto, que es el pecado del homosexualismo, ¿qué podemos esperar para estos tiempos? ¿Castigo de Dios? No sabemos, pero purificación, sí. No podemos decir. Además, ¿qué papá ama a su hijo y no lo castiga? ¿Cómo no se corrigen los hijos? Hay que corregirlos. Si no los corrigen, los hijos no van a aprender. Y a veces toca con dolor. Usted le dice a un bebé, a un niño, no meta la mano en la candela, se va a quemar. Hasta que no la mete y le duele, no aprende. A veces toca con dolor. Entonces, podemos mirar desde la misma palabra de Dios lo que nos dice Mateo 24:19. Pobres de las que estén en esos días embarazadas o estén criando. Miren lo que está diciendo, claro, porque es que a muchas mujeres, por una parte, las van a hacer abortar espontáneamente. Miles de mujeres hoy tienen abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque nos están suministrando medicamentos y cosas a través de vacunas, a través de alimentos que hacen que las mujeres tengan problemas de fertilidad y se dan demasiados abortos espontáneos. Además de eso, la promoción que hay del aborto a nivel mundial, en todos los países, eso tiene un plan, eso está dentro del nuevo orden mundial. El objetivo de esas personas es mermar la población mundial, porque ellos saben la situación que les representa las masas de población. Para ellos es un problema, primero que todo porque el negocio de esas personas es el endeudar los estados, endeudar las empresas, endeudar las personas. Ese es el negocio, son especuladores financieros. ¿Qué sucede? Que entre más carga financiera tenga un estado, más carga económica, social, entre más carga social, obviamente el Estado va a poder pagar menos intereses externos. Entonces va a tener que gastar más dinero en educación de los ciudadanos, en salud, en vivienda,
en una cantidad de obras sociales, pero entre menos gastos tenga, obviamente va a poder ser más endeudado el Estado. Además, para esas personas afuera, que ojalá ustedes estudien, hay un documento que se llama el informe Kissinger. Henry Kissinger fue delegado por el presidente Nixon en Estados Unidos, allá del 68 al 72, 74, para que investigara los riesgos económicos que podrían representar los países externos. Y descubrieron que el mayor riesgo era la sobrepoblación, que no es tal la sobrepoblación, es la población, que nos han engañado con un montón de eufemismos y a todos nos están machucando. Es que el mundo está sobrepoblado, el calentamiento global, la única forma de mermar el calentamiento global es mermando las masas, la sobrepoblación. Eso es una cantidad de mentiras, eufemismos, sofismas de distracción, porque para ellos justificar sus problemas, sus negocios. Entonces, ellos así se puede justificar el aborto, la eutanasia. ¿Qué pasa? Que el aborto, entre más hayan personas, entonces en cada país van a consumir mucho más las materias primas, que va a ser más difícil explotarlas. Además, gobernar las masas, oprimirlas es más difícil que a pocas personas. Cuando la masa se subleva, cuando el pueblo se subleva, no lo pueden controlar fácilmente. Entonces el pueblo va a exigir sus derechos y ellos les tienen pánico a eso. Por eso el negocio de ellos es mermar la población mundial, y por eso se promueve el homosexualismo, se promueve el matrimonio homosexual, se promueve todo el lobby gay, se promueve toda la ideología de género, se promueve la eutanasia, se promueve el aborto, para mermar la población mundial, que es un grave problema, porque entonces vamos a llegar al invierno poblacional, donde no va a haber suficientes personas para poder producir, para poder hacer que el mundo sea más próspero. Entonces ellos mismos se van a dar la cabeza. Entonces para el Señor, para Dios, este pecado del aborto es algo gravísimo, gravísimo, que debe ser ya suspendido. Entonces, mire que nos dice Oseas 14:1. Samaria recibirá su castigo por haberse rebelado contra Yahvé. Sus habitantes serán acuchillados, sus niños serán pisoteados y les abrirán el vientre a sus mujeres embarazadas. Ahí está. Y si les diera mucho más citas bíblicas sobre todo lo que dice la palabra de Dios sobre el aborto, hay muchas citas, tengo bastantes, para darnos cuenta de esta realidad gravísima. Por eso el Señor va a tener que recurrir a la purificación universal, por dolor, porque no hemos querido aprender por amor. No queremos por amor, seguimos sumidos en el pecado, la humanidad sigue abortando, y eso es gravísimo. Y como no buscamos de Dios, como no nos acercamos a la vida espiritual, no tenemos conciencia del pecado, no tenemos conciencia de la gravedad del aborto, y la gente sigue abortando sin ningún problema. Entonces, una de las razones por las cuales Dios va a intervenir es por el aborto, porque cada día está más propagado, y a esas personas les interesa mucho asesinar muchos niños. Bueno, entonces otra situación gravísima en estos momentos es el pecado. El pecado también es una situación de fin de los tiempos. Hoy en día se peca más que en cualquier momento, pero lo peor de todo es que ya se pasó de un pecado de debilidad, de vicio, de carnal, o sea, la fragilidad del ser humano, a un pecado de sevicia, a un pecado de maldad, a un pecado ya donde no solamente se peca por debilidad en las pasiones, sino que ya la gente está pasando a un pecado de persecución a Dios, de ataque a Dios, de buscar la forma de destruir a Dios, de las conciencias, de la fe popular, destruir a Dios. El pecado cada vez está más propagado en el mundo. Hoy en día, a las cosas buenas se les dicen malas y a las malas se les dicen buenas. En día nos estamos llenando de un relativismo moral. Ya, si no me parece pecado, entonces no es pecado. Un relativismo moral gravísimo. Entonces, todo el pecado ha ido cada vez cogiendo más fuerza en el mundo, más fuerza, hasta que nos está sumiendo en una esclavitud a la humanidad, una esclavitud al pecado terrible, devastadora. Nos está haciendo un daño grave a nivel familiar, a nivel espiritual, en todos los aspectos. El pecado es el cáncer que carcome la humanidad. El gran problema de la humanidad
muchas veces ni siquiera son los políticos, es el pecado que hay en el mundo. Hoy en día se peca más que nunca, por eso Dios va a intervenir. Esto debe ser purificado, porque no se puede seguir ofendiendo a Dios de esa forma. Se ofende muchísimo. Por eso nos dice el libro de Judas 1:18. Judas, recuérdese que es la carta de Judas es un solo capítulo, allá antecitos de las cartas del apóstol San Juan. Dice: al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos, que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural, sin tener el espíritu. Mira lo que dice, que al final de los tiempos aparecerán hombres malvados, sarcásticos, solo pensando en sus pasiones, en el pecado. Eso es lo que está pasando hoy en día, que la gente no quiere sino vivir en el pecado y ya no quieren vivir en la gracia. Y Timoteo, 2 Timoteo nos va a decir 3 del 1 al 5. Ha de saber que en los últimos días, mire que todo esto cita le estoy dando desde el fin de los tiempos, vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios, ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. El pecado es un signo muy fuerte del fin de los tiempos. Ya está la copa rebosada, la justicia divina, el brazo del Padre, ya dicen místicos que ya no se puede detener. Que lo que podemos hacer ahora es, con la oración y la conversión, a tratar de menguar, tratar de que el brazo de la justicia divina se descargue con más benevolencia sobre la humanidad entera. Entonces ya hay situaciones que son demasiado graves, demasiado delicadas. Ya hay situaciones de pecado que llegaron al fondo, ya tocaron fondo. Vamos de mal en peor, como les decía hace rato, de mal en peor. Moralmente vamos muy mal. Cada vez las familias ya más degeneradas, más degradadas. Ya un matrimonio es desechable, dura muy poco. Por eso vamos de mal en peor. Moralmente no vamos mejorando, no vamos. Pues si dijéramos, nacen 100 niños, por decir algo, y se convierten en 120 personas, hubiera un proceso progresivo de crecimiento en la fe, y ya que en el transcurso de los años eso iba a generar que el mundo se convirtiera. Pero hemos visto cómo antes la población católica a nivel mundial ha mermado. Hemos visto que nace mucha gente, pero se convierten mucho menos de los que nacen. O sea, estadísticamente se puede demostrar que vamos para mal. Hay unas investigaciones que hace la Iglesia Estadística a nivel de los países, y se da cuenta, por ejemplo, lo que es en Europa, Estados Unidos, los católicos han mermado. En América Latina y en otros países, México, Central, se han sostenido. Solamente en África es donde ha aumentado los católicos. Donde más perseguidos son, más aumentan. Bien, entonces nosotros tenemos que mirar todas esas cosas. Ojalá ustedes se leyeran las profecías de San Nilo. Es un monje ermitaño por allá del siglo V, más o menos IV, año 300 y pico. Él profetizó una cantidad de cosas para estos tiempos, pero exactas. Investiguen, busquen el santo de la iglesia, San Nilo. San Nilo. Quisiera leerles aquí toda esa profecía de San Nilo, pero el tiempo no me ayuda. No, la idea no es quedarme en todo eso. Entonces, los invito para que la conozcan. Todo dice que los hombres vestirán como mujeres. Imagínense, hace 1700 años que él profetizó todo esto, y hoy en día son cumplidas perfectamente. San Nilo, que los hombres vestirán como mujeres, las mujeres como hombres, que los gobiernos los tomarán los homosexuales, que habrá anarquías porque son personas que no tienen a Dios en su corazón. Dice que San Nilo, que los hombres bajarán al fondo del mar, podrán volar como las aves, se comunicarán de un extremo al otro de la tierra. Un montón de cosas que en ese tiempo ni idea de esas cosas, y que ya hoy las vemos. En fin, todo eso que profetizó San Nilo hoy lo estamos viendo. O sea que estamos en el tiempo ya, estamos en el tiempo final, no hay bueno. Bueno, entonces
también vemos otro proceso, otro signo muy fuerte que el Padre Gobi, en las revelaciones que la Virgen María le hace al Padre Gobi, que la Virgen María nos ha hablado mucho del fin de los tiempos, las apariciones aprobadas por la Iglesia. No entiendo por qué muchas personas dentro de la Iglesia atacan y rechazan las revelaciones de la Virgen María, apariciones aprobadas como Fátima, como la Salet, que es muy importante que lean esas profecías de la Salet, las 33 profecías de la Salet, y también se lean las profecías de Fátima. Hay que leer todo eso. Lo que la mamá nos está avisando, nos está advirtiendo, nos está preparando. Es ella la que nos está diciendo todas estas cosas. En el libro del Padre Gobi nos va a hablar de 4 signos importantísimos que tenemos que tener claros. O sea, un signo es para que uno descubra, vea, analice y se dé cuenta de acontecimientos que ya van a suceder. Como lo dice la palabra de Dios, aprenda de los signos de los tiempos. Usted se da cuenta que está oscureciéndose, hay nubarrón, ya usted está viendo un signo de que va a haber tormenta. Y cuando usted ve eso, sale a recoger la ropa que tiene en el patio rápido, secándose, porque va a llover y se le va a mojar la ropa. El signo le avisó de que hay que ir a recoger la ropa rápido, vea que va a llover. Esos son los signos importantes que hay que aprender a leer, para que cuando suceda esto, ya la crisis más fuerte, la tribulación más fuerte, cuando ya venga la purificación universal, no nos coja descuidados. Ahora este signo de la pandemia es un signo, esto es un abrebocas, donde nos está mostrando, mire más o menos cómo va a ser la cosa. Y nos cogió en pañales, nos cogió desprevenidos esta pandemia. Yo quisiera haber tenido un poquito de conocimiento, de claridad de que se venía eso. Con toda seguridad me hubiese preparado de una forma mucho mejor para enfrentar esa situación actual. Entonces, por eso los invito a que aprendamos a leer los signos. Entonces, ahí en el libro del Padre Gobi nos da 4 signos. El primer signo que hay, que nos dice, es la confusión. La confusión. La gente está confundida, no sabe a quién creerle muchas veces. En la iglesia se ha ido cada día tomando más fuerza 2 bandos. Una línea conservadora, ortodoxa, fiel al magisterio de la iglesia, fiel al Papa, y otra línea que se ha ido paganizando, se ha ido haciendo laxa, negando verdades de los dogmas de la fe, verdades del catecismo, verdades de la palabra de Dios. Y cada día se van como distanciando más, se va haciendo más notoria esa diferencia que hay en esas cosas. Entonces, ahí es una confusión que viven hoy en día muchos católicos, que no saben dónde está la verdad, sobre todo las personas que están más incipientes, que no están bien formadas. Entonces hay que formarnos muy bien y sobre todo consagrar a la Virgen María para que ella nos cuide la fe, porque la formación es fundamental. Bueno, entonces la confusión, luego del signo, otro signo segundo que nos habla el Padre Gobi, que en la confusión nos va a decir la palabra de Dios también. En el libro del Padre Gobi está el 28 de enero del 79. En segunda carta a los tesalonicenses, del 1 al 3, dice: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Entonces, mire, hay por todos lados confusiones. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego demos gracias a Él. Salmo 82:5. Esta gente no sabe ni comprende, no da más que vueltas en sus tinieblas. Confusión. Miren, es palabra de Dios, vendrán tiempos de confusión. La gente no soporta la sana doctrina, confundidísimos. No sabemos ni para dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces, gente que dentro de la iglesia que ya indirectamente prohíben el matrimonio. No, pueden vivir juntos, no hay ningún problema. No hay necesidad del sacramento. Es que el sacramento son los ministros y son los esposos, y desde que ya toman la decisión mutuamente, ya lo importante es que se amen, y entonces no hay necesidad de que el sacerdote, el ministro de la iglesia, una eso. Entonces, sí, es un matrimonio natural,
pero no un matrimonio sacramental, porque falta la presencia del ministro. Entonces, pero hoy en día hay personas promoviendo ese matrimonio natural dentro de la iglesia. Confusión. Bueno, luego también otro paso que nos da el Padre Gobi es la rebeldía. Hoy en día hay en este momento muchas personas desobedientes, rebeldes, indisciplinadas en la fe, en la iglesia, no quieren obedecer, quieren llevar su fe y su doctrina a su gusto y amaño, a su parecer. Mire, por ejemplo, está en la segunda carta de Timoteo 4, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Ven? Entonces ahí es donde ya empieza la indisciplina, la rebeldía, se van detrás de otras cosas. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Bueno, entonces ahí vamos dándonos cuenta que ya estamos viendo estos signos, son evidentes. Ya hay mucha rebeldía en la iglesia, hay muchas personas desobedientes al Papa, no le obedecen, no obedecen el magisterio, no obedecen, entonces eso se llama indisciplina, rebeldía. Y el tercer signo, ¿cuál es? El tercer signo es el signo de la división en la iglesia. El tercer signo de la división, el cisma que va a haber, que eso es innegable, algunas personas lo quieren desconocer, ya lo vemos cardenales y obispos y sacerdotes en una línea fiel, ortodoxa, siendo muy obedientes al Papa y obedientes al magisterio de la iglesia, aceptando todas las verdades que la iglesia nos ha enseñado durante 2000 años, y vemos algunos ya que no quieren obedecer eso, niegan verdades de la fe, rechazando muchas cosas dentro de la doctrina. Hay gente por ahí inclusive que se están yendo en contra del Papa, que tampoco está bien, que ahora vamos, si nos queda tiempo hoy, miramos, y si no en el próximo tema, algo sobre el Papa. Entonces, en estos momentos ya hay el cisma que hay, es un cisma silencioso, un cisma todavía sutil, pero va a llegar el momento donde se va a dar el cisma ya evidente, donde la iglesia se dividirá en dos. Una gran masa de la gente en la iglesia católica seguirá una fe paganizada, una fe superficial, una fe a gusto y amaño, acomodada a su parecer, a su medida, y muy pocas personas empezarán a ser fieles al magisterio, al Papa, fieles a todo lo que el Señor nos ha enseñado, fieles a aceptar la fe completamente, los santos, la Virgen María, los sacramentos, todo, que es lo que debemos vivir. Pero lastimosamente va a llegar un momento donde se dé un cisma. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Hay especulaciones. Hay gente que dice que cuando se proclame el quinto dogma de fe mariano, no sé, puede que sí. De pronto este Papa proclama ese quinto dogma. Otras personas hablan de que sea en algún momento donde la liturgia, quieran cambiar la liturgia de la Eucaristía y se quiera abolir el sacrificio perpetuo, entonces el Papa se oponga a eso y se dé ese cisma en la iglesia. Entonces, eso va a ser muy doloroso. Es palabra de Dios, así va a suceder. Catecismo numeral 675 en la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Entonces, hay muchos, la Virgen María también habla en la Salet, en la aparición de la Salet, dice habrán sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, es una cosa evidente la división que va a haber, el cisma que va a haber en la iglesia, y va a ser muy doloroso, así como pasó en el pueblo de Israel. Así pasó en las 12 tribus, que sucedió, hubo un cisma. De las 12 tribus de Israel, 10 se volvieron laxas, solamente 2 quisieron ser fieles a la Torá, a la palabra de Dios, que es la tribu de Leví y la tribu de Judá. Después la tribu de Benjamín se aparta y se une a la tribu de Judá y de Leví. Las otras se pagaron, dentro están los samaritanos, que son la tribu de José.
ellos samaritanos, y recuerde que los samaritanos no la iban con los judíos, a pesar de lo que los samaritanos también, cuando vemos la conversación de Jesús con la samaritana, ella le dice que ellos también son descendientes de Abraham, que sus antepasados, Jacob le dejó ese pozo. O sea, los samaritanos son descendientes, pero se volvieron paganos, se paganizaron en la fe, digámoslo así, se volvieron como cuando las iglesias de los hermanos esperados se apartan de la iglesia católica, ellos se volvieron como unos hermanos esperados, ¿ya? Entonces, así pasó en ese tiempo, y también cuando estaban en Babilonia sucedió lo mismo. Hubo unos poquitos fieles en ese tiempo que siguieron fieles, que a pesar de la esclavitud siguieron siendo fieles, como Daniel, los amigos de Daniel. Ustedes ven el libro de Daniel. En cambio hubo mucha parte del pueblo judío en Babilonia que se paganizó muchísimo, pero el Señor, en atención a esos poquitos, llaman los Anahuí de Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia para llevarlo nuevamente a la tierra prometida. Pero hubo ese cisma también, así pasó. Entonces, eso ha pasado y va a volver a pasar. En nuestra iglesia va a pasar ese cisma, porque es un paso de la purificación que va a haber dentro de la iglesia. O sea que estos temas son muy evidentes. Entonces, bueno, muy bien.